Hoy, 24 de septiembre de 2023, grabamos el tercer episodio del podcast Noticias 2030. El tercero ya, el 3, número mágico, un arquetipo simbólico que da sentido a nuestra realidad. Además, hoy que grabamos el episodio número 3 es día 24 del 9, y si hacemos la reducción del 24, 2 más 4 son 6, de manera que estamos grabando el 369. Os suena este patrón, ¿verdad? El número 3 está presente en todos lados. Podemos asociarlo con la Trinidad, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en el cristianismo, a los 3 Reyes Magos, a las 3 Pléyades en astronomía, a la tricotomía del alma según Platón o incluso a nuestra tercera dimensión. La gente tiende a tener un concepto dimensión diferente al que yo tengo, y no hablaremos de correcto o incorrecto, simplemente que usamos la misma palabra para definir cosas completamente diferentes. En mi tercera dimensión de la que os voy a hablar, todo gira en torno al 3. Por eso dije al principio que este es un arquetipo simbólico de nuestra realidad. Es la base de la dimensión frecuencial en la que nos encontramos, porque todo en nuestro universo vibra, todo, hasta nuestro alma, nuestros pensamientos o incluso una piedra. ¿Qué hay entre la madre y el padre? El hijo. Siempre son 3 elementos. Entre el sol y la luna, la tierra. Todo en nuestra realidad gira en torno al 3. Tenemos el frío y el calor, y si lo juntamos, el templado. Nuestra percepción del tiempo está en base al 3, el presente, el pasado y el futuro. Así crecen nuestras plantas, sabiendo de dónde vienen, dónde están y hacia dónde tienen que ir. Si fuera una planta, mi crecimiento sería algo así. Primero me pregunto qué soy, o sea, cuántos tallos tengo. Vamos a suponer que son 2. Después me preguntaré de dónde vengo, o sea, cuántos tenía, 1. Y ahora me preguntaré cuántos tengo que hacer, 3, que es la suma de ambos. Cuando tenga 3 tallos me preguntaré de dónde vengo, del 2. ¿Qué soy? Un 3. ¿Hacia dónde voy? La suma del 2 más 3, 5. Y así, siguiendo el patrón del Fibonacci, en base al 3, crecen nuestras plantas y seres vivos en la Tierra. Y exactamente igual, pero con la proporción áurea, se da en el mar. Incluso según narraciones bíblicas, fue el tercer día de la creación cuando la vegetación y la vida comenzó a aparecer, el 3. A diferencia de las plantas, uno de los grandes problemas de nuestra civilización es que no sabemos dónde estamos, no sabemos de dónde venimos y por ende no sabemos hacia dónde vamos. Los propios ejes que usamos para medir nuestro entorno o nuestra realidad son 3, el eje X, el eje Y y el eje Z. El tiempo no es la cuarta dimensión, como algunos puedan afirmar. El tiempo sigue las reglas de esta tercera dimensión. El tiempo es el presente, el pasado y el futuro. El tiempo es qué soy, qué era y hacia dónde voy. En este plano frecuencial todo vibra en armonía, como si de una escala musical se tratara, y es de ahí de donde sale lo que denominamos geometría sagrada. Nikola Tesla decía algo así como que todo es frecuencia, vibración y energía, y si la gente entendiera la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendría la llave del universo. Por su parte, el célebre matemático indio Srinivasa Ramanujan dijo algo así como: ¿para qué quiero los números si no es para expresar la belleza de la creación de Dios? Y aunque me encanta hablar de estos temas, no quiero alargar más la presentación porque los protagonistas de este episodio 3, ya veremos si llegamos al 6 y al 9, pero los protagonistas hoy sois también 3 acompañantes que estáis aquí conmigo esta noche, Gianfranco, Dayana y Raquel. Y vamos a empezar con Gianfranco. Buenas noches, Dayana, Raquel, Ramón, querida audiencia con la que estamos en resonancia. Quería hoy hablar sobre el mal de nuestro mundo desarrollado y globalizado y aquello que sin duda afecta a nuestra biología de manera es el estrés. Y podemos definir el estrés como un estado de tensión mental y emocional resultante de circunstancias adversas muy exigentes. Y la pregunta es, ¿cómo los diferentes tipos de estrés causan efecto a largo plazo en nuestro cuerpo y cerebro? El estrés se crea cuando no podemos predecir un resultado futuro, cuando sentimos que no podemos controlar una situación o cuando tenemos la percepción de que hay una amenaza, un peligro o la sensación de que algo está a punto de empeorar en nuestras vidas. ¿Os suena familiar esto? ¿Alguno lo ha experimentado? Joe Dispenza nos cuenta que existen 3 tipos de estrés: el estrés físico, el estrés químico y el estrés emocional. El estrés físico está relacionado con lesiones, accidentes, heridas, caídas en nuestro cuerpo físico. El estrés químico puede ser virus, bacterias, niveles altos de azúcar en la sangre, inflamación crónica, toxinas en los alimentos, metales pesados. El estrés emocional se relaciona con tragedias familiares, segundas hipotecas, problemas económicos e incluso estar atascado en el tránsito.
todos estos factores estresantes golpean nuestro cerebro y cuerpo y lo desequilibran. El estrés es cuando el cuerpo y el cerebro salen de la condición de homeostasis. La respuesta al estrés es lo que hace nuestro cuerpo de forma innata para adaptarse y volver al orden y al equilibrio. Imaginemos a ese hombre de las cavernas que debía luchar por sobrevivir de los depredadores. Ese mecanismo de estrés agudo se activa de manera puntual, en respuesta natural de supervivencia que tenemos grabado de la prehistoria en nuestros genes y que nos ha traído con vida hasta aquí y nos sirve para luchar, correr o escondernos del peligro. Aceleramos el corazón, medido en frecuencia cardíaca, para bombear más sangre a las extremidades para prepararnos y dar batalla, defendernos. Se detiene la digestión, se deja de producir saliva, se detiene la reparación celular, dilata nuestras pupilas, agudiza nuestros sentidos con un altísimo consumo de recursos energéticos, dado que la prioridad máxima es sobrevivir. Una vez que el peligro pasa, luego de 30 minutos, nuestros niveles de cortisol vuelven a niveles normales y se llega al equilibrio. La respuesta ha sido adecuada para poder seguir con vida y ahora toca descansar y recuperarnos. Todos los organismos de la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés es crónico y la tensión nunca acaba? Queda siempre activado el sistema de emergencia. Esa descarga de adrenalina y de energía excita nuestro cerebro y el cuerpo, generando químicos que alteran nuestra homeostasis natural. Hoy los sentimos sin cesar a fuego intenso y de manera crónica a esos estresores, con toda la supuesta noticia a la que estamos bombardeados por múltiples vías de comunicación. Nos mantienen en alerta máxima y nos recuerdan de que estamos bajo amenaza las 24 horas. Estos últimos años hemos vivido todo lo relacionado con la pandemia, con L, y sus supuestas variantes y mutaciones más contagiosas y letales que las predecesoras, aquellas de las cuales nunca se pudo demostrar la existencia ni siquiera de un solo virus aislado y purificado, y la solución que ya nos habían preparado para envenenarnos y romper nuestro sistema inmunológico natural con vacunas, metales pesados, radiación electromagnética, reduciendo nuestra salud y esperanza de vida. ¿Qué han conseguido estos psicópatas? Nos cuentan que el mundo está superpoblado, pues han logrado sus objetivos de disminuir las tasas de natalidad, dado que cada vez nacen menos niños, disminuir la esperanza de vida, destruyendo las defensas, y aumentar las tasas de mortalidad, que de hecho la sobremortalidad ahora se la achacan al supuesto cambio climático, que no es más que pura obra de geoingeniería. El relato del cambio climático es otra farsa para monopolizar los recursos bajo la mentira del CO2 y quitar o restringir libertades de circulación, rastrear movimiento y todo lo que consumimos mediante CBDC, monedas programables, digitales, que nos traen en breve. No queda atrás la expansión imperialista de la OTAN, que ha sometido a Europa a ser colonia de Estados Unidos, a la que expoliar con la guerra librada en Ucrania, financiada por la UE, donde la economía se viene a pique. Y más problemas de todo tipo que nos ponen en situación de alerta permanente. Nos mantienen en un estrés crónico que nos impide descansar, reparar, relajarnos y activar nuestro sistema parasimpático, que se encarga del sistema inmune natural. Esto da paso a todas las enfermedades, ya con un terreno biológico debilitado e intoxicado por múltiples vías. Si bien no podemos controlar el contexto y el ambiente, porque son factores externos y fuera de nuestro control, sí podemos controlar nuestro ambiente interno para traer paz a nuestro cuerpo, a nuestro mundo, y darle tiempo a que haga lo que sabe hacer sin nuestra interferencia, que es repararse y sanar cuando le damos el espacio, reduciendo el estrés. Un simple pensamiento puede desencadenar los peores escenarios posibles a vivir o los más deseables. Depende de con qué emociones conectemos la mayor parte del día, y nuestro cerebro no puede diferenciar la realidad de la ficción interna o el relato al que estamos sometidos y estamos creyendo, porque no cuestionamos. Vamos a ir desgranando este concepto poco a poco en futuras entregas y aprendiendo herramientas para lograrlo, porque cada punto del que vamos a abordar podemos hablar durante horas. Yo lo único que quiero hacer es esto. Brillante, Gianfranco, brillante.
Vamos a ver, la introducción de hoy no da para un programa, da para 20 programas, porque todos los puntos que has tocado de Terla, del tiempo, lo de que el tiempo está en el 3D, sabes que yo tengo una investigación de eso, de los bucles espaciotemporales, digo, madre mía, pues eso respecto a lo tuyo, Ramón. Y respecto a la exposición tan brillante que ha hecho el compañero Gianfranco, como yo sabes que trabajo como terapeuta, más bien la parte psicológica, emocional, mental del alma en psiquiatría, hay una enfermedad, un trastorno, mejor dicho, que se llama trastorno mental de conversión. Ese trastorno lo que te hace es que es una respuesta de defensa, ¿vale? Cuando ese estrés llega a un punto tan límite, lo que hace la mente es que la provoca y te puede dejar paralítico. ¿Por qué? Porque es una manera de pararte. La manera de pararte muchas veces ese automático que sale como cuando quitas la mano del fuego, que ni lo piensas, que la mano va sola. Puedes provocarte un paro cardíaco. Pues yo he tenido un caso muy cercano que a urgencias al hospital le pinchaban las piernas y se ha quedado inválido. Y cuando desvías la atención, en ese caso lo hice yo, le llevé una hamburguesa, lo entretuve y mientras llamamos al médico le metió el pinchazo y salió la hamburguesa, las patatas volando. Entonces es una cosa muy seria que normalmente no se comenta cuando estamos exponiendo o mostrando algo como lo que ha mostrado Gianfranco. Siempre nos vamos a la biología. Y el cuerpo también ante un exceso de ansiedad, de dolor, de estrés, en vez de enfermar realmente, pueden mostrar trastornos de memoria, del sistema neurológico y no está afectado, no está dañado. Y ya en casos ya muy para allá, como digo yo, pues te puedes provocar lo que quieras, un cólico nefrítico, vomitar, diarrea, hasta un paro cardíaco. Ayer prendo la televisión y me encuentro con que están dando un mega show que se llamaba Global Citizen Festival 2023, un evento supuestamente anual que se estaba dando en el Central Park en Estados Unidos, en Nueva York, supongo que articulado con las reuniones que viene teniendo la Asamblea de Naciones Unidas en esa misma ciudad esta última semana de septiembre para afinar la implementación de la Agenda 2030 para estos últimos años. Este festival pareciera ser que inspira a la acción para defender al planeta y para conseguir los objetivos de la agenda. ¿Quiénes serían estos ciudadanos globales, como se hacen llamar? Bueno, son ciudadanos de todo el mundo que actúan a través de distintas prácticas que son promovidas por esta organización, por esta plataforma, y que reciben puntos o recompensas por hacer estas acciones, ¿sí? Una recompensa posible es entradas gratis a determinados eventos de acción climática. Pero no solamente el ciudadano común, sino también, y por lo que investigué, gobiernos, empresas y varios filántropos son también parte de esta organización o movimiento de los Global Cities. Bueno, en el evento había estrellas del espectáculo internacional, sobre todo artistas musicales, distintas actrices y también activistas y líderes, sobre todo de distintos países, y entre ellos llamaba la atención líderes de comunidades indígenas, campesinas de nuestra América Latina, que en su discurso mencionaban lo importante de combatir y luchar contra el cambio climático generado por el hombre. Esto llama mucho la atención porque en realidad cuando uno lo mira se da cuenta de la cantidad de recursos, capital financiero que es empleado por las élites para convencer a toda la sociedad de que este cambio climático tiene un origen humano. El culpable es el hombre. Al punto ya de que esto, más que un tema ambiental, ya es casi una religión. ¿Cómo será de importante este tema que ya es notorio que la mayor parte de los objetivos de la agenda parten del convencimiento masivo a la sociedad de que existe este cambio climático antropogénico y que va a traer consecuencias climáticas catastróficas?
Si nos ponemos a revisar esos objetivos, la transición energética, la aplicación de la huella de carbono, la supuesta necesidad de un coche eléctrico, el establecimiento de ciudades de 15 minutos, incluso la necesidad de desarrollar la biología sintética para eliminar a la ganadería, todos sus objetivos se caen a pedazos si no se convence al mundo de que el clima está siendo trastornado por causas humanas. Por esto creo yo que se destinan enormes esfuerzos y dinero en silenciar y censurar a todos los disidentes, ¿no? Tal como le pasó hace poco al Nobel de Física, el doctor Clauser, que se reconoce por su trabajo de mecánica cuántica, que se le negó la oportunidad de hablar en el Fondo Monetario Internacional porque expresó puntos de vista disidentes sobre este tema del cambio climático. Este profesor no es el único hereje del clima, podríamos nombrar a un montón más. El doctor Heber, físico también, y también premio Nobel, Huberto Crescenti, Antonino Cicicci, Franco Battaglia, Ian Plimer, Patrick Moore, Judith Curry, distintos profesionales de distintas disciplinas, geología, geomorfología, especialistas en meteorología, profesores de geología aplicada, de física, de química, etcétera, etcétera, que tienen evidencias de que las causas de este cambio climático son naturales y no antropogénicas. Sin embargo, no tienen cabida dentro de los medios masivos de información. Estos científicos disidentes también tienen evidencia. Tienen la posibilidad de probar con estudios científicos que, por ejemplo, el dióxido de carbono en el planeta tuvo concentraciones muy superiores a las actuales en gran parte de su historia geológica y que no hubo problemas o desastres como nos quieren hacer creer. De hecho, a mayor concentración de dióxido de carbono, mayor vegetación, puesto que esta es la única capaz de absorber este dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno, el aire que nosotros respiramos, a través del proceso que se conoce como fotosíntesis. A esto hay que sumarle también el hecho de que si uno analiza la composición de la atmósfera, la concentración de dióxido de carbono es mínima, se mide en partes por millón. Es tan pequeña que lo que conviene es decir su concentración en porcentaje, representando este gas un 0,04% del total de gases atmosféricos. De este 0,04%, que ya es muy pequeño, solamente un 3% tiene que ver con las fuentes humanas. Todo el resto, el 27% que resta, se origina por fuentes naturales, desde volcanes hasta las emisiones oceánicas de dióxido de carbono que conforman parte del ciclo natural del carbono en nuestro planeta. Es realmente lamentable esta falta de debate y esta pérdida de libertades de expresión. Hace muy poco, en estos días de hecho, la ex primer ministra de Nueva Zelanda declaró frente a la Asamblea de Naciones Unidas de que no podemos permitir que la libertad de expresión se interponga en la lucha contra las amenazas que implica el cambio climático. Esto significa que cada vez con mayor ímpetu las voces van a ser silenciadas. Por lo tanto, depende de nosotros ver cómo hacemos para frenar este enorme engaño. Hola a todos, soy Raquel Llorca y me gustaría hablaros de lo que es la autosanación. En los tiempos que estamos viviendo es muy importante aprender a autosanarse. ¿Y por qué es importante aprender a autosanarnos? Pues uno de los motivos es porque nos otorga un empoderamiento de nosotros mismos o hacia nosotros mismos. ¿Cómo? Aumentando la conciencia, el autoconocimiento, que nos permite tomar el control de nuestro cuerpo y de nuestra biología. Otro de los motivos es por el fraude médico-sanitario que padecemos. Hay profesionales al servicio del sistema y no al paciente. No tratan al ser humano vivo. Por la intoxicación ya descubierta y demostrada de las vacunas y diversos fármacos. También la no confianza y la fiabilidad en los llamados expertos. Y también porque contamos con muchos tratamientos experimentales que no son nada fiables.
Otro de los motivos importantes para aprender a autosanarnos es protegernos, saber protegernos de las fumigaciones de los chemtrails, de las radiaciones de antenas G y de otros elementos externos a nosotros. Y también es importante la prevención, prevenir futuras dolencias o enfermedades de posibles factores patológicos, de posibles también intoxicaciones. ¿Cómo podemos hacer esta prevención? Con algo alternativo, tratamientos naturales que sean preventivos. Y ahora me diréis, ¿y en qué nos basamos o en qué nos apoyamos para poder lograr estas 4 cosas que he dicho tan importantes? Yo considero que hay 4 principios básicos para la autosanación. Hoy hablaremos de uno de ellos. Querer sanar, el primer principio pilar. En resumen sería, querer es poder. Si en realidad quieres sanarte, puedes. Creer con total firmeza que eres todopoderoso. Firmemente hay que creer que somos todopoderosos, que podemos obrar cualquier prodigio, que nuestro poder es infinito e inmenso y que ese poder no tiene límites. Pero ahora tenemos lo que siempre se nos pone en contra para poder llevar a cabo y construir este pilar que es querer sanar. Uno de los primeros que hay que eliminar es la duda. Esa duda de ¿voy a poder? ¿Voy a saber hacerlo? Eso hay que desecharlo, eso fuera. Otro de los fantasmas de este primer pilar para poder sanar o querer sanar es la debilidad. Como estamos enfermos, no confiamos en nuestra fuerza, en nuestra resistencia para poder llevar a cabo lo que tengamos que llevar a cabo para poder autosanarnos. Siguiente fantasma del pilar querer sanar. Yo le llamo los controladores. Son personas, familiares, amigos, que cogen el control de nuestra sanación mediante los siguientes tips. Tienes que hacer tal cosa, tal otra, es que yo te aconsejo que hagas esto, que hagas lo otro, y también no hagas, ni se te ocurra hacer tal cosa, ni se te ocurra hacer tal otra. Los controladores externos hay que eliminarlos y alejarnos de ellos por completo. Y para el próximo programa hablaremos del segundo pilar, que os lo adelanto. Básico, conocer nuestro cuerpo.